No. Gracias por tu tiempo, pero ya no soporto esto. Nos vemos. Pidieron muchísimo esta reacción y yo no puedo creer lo sorprendido que me dejaron con la cantidad de veces que la recomendaron, sobre todo porque me dijeron que hay una parte que tiene scat, que es un tipo de improvisación vocal muy utilizada en el jazz. Así que, haciendo honor a la causa, hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente al príncipe kazajo Dimash Kudaibergen cantando Dudaray, que dice de la siguiente manera. Qué lindo comienzo. Fíjate que hay una nota pedal de fondo y no sé si está utilizando un koto o el dombra, que es un instrumento, si mal no recuerdo, nativo de Kazajstán, el país de Dimash. Así que si tenés información al respecto, ya puedes ir dejándolo escrito debajo en los comentarios. ¿Acaso hay algo que este muchacho no pueda hacer? Ya me estoy poniendo de los pelos, porque me sale la envidia de alguna forma, cómo puede ser posible, además de la profunda admiración que le tenemos en el canal a Dimash. Creo que es un dombra, porque el koto, si mal no recuerdo, tiene una sola cuerda, este tiene más de una, y fíjate que lo está tocando nativamente, como hay que tocar esta clase de instrumentos, así que claramente es de él. Qué buena voz profunda que tiene Dimash. Arrancó en este fa sostenido mayor. Mira, le pegamos de una. Maravilloso. Hasta acá, nada del otro mundo. Aunque Dimash es de otro mundo, es un extraterrestre, como ya lo hemos mencionado en varios análisis de este canal. Así que vamos a avanzar un poco más porque queremos ver con qué nos encontramos. Te recomiendo desde ya que utilices auriculares o unos buenos parlantes porque hay mucha información sonora de fondo que acompaña como una brisa de verano lo que está cantando el príncipe. Aparecen por un lado, se van por el otro, aparece un sonido perdido que no logramos identificar a qué corresponde y colabora con la maravilla de la música en vivo. Entiendo que es en un canal de televisión y que es en vivo, salvo que esté haciendo playback. Vos me dirás en los comentarios si es playback o es en vivo. La cantidad de reverb que tiene de fondo, si prestas atención, queda, luego de que termina de cantar, una profunda reverberación, como un espacio sonoro gigantesco, que es maravilloso. Y más con la voz profunda y celestial de Dimash. Bueno, yo creo que podemos cerrar acá. Por hoy ya es suficiente, es un montón. Clavó este la sostenido. Tiene una facilidad y una ductilidad para alcanzar cualquier lugar que vamos a avanzar un poco más porque me voy a poner a llorar en cualquier momento y a ver qué pasa. Dudaray dura. No estoy entendiendo qué está diciendo. Si está cantando en kazajo. Hola, sí. Si está cantando en kazajo, por favor aclarámelo, porque ya sabes que desde el primer video de Dimash tengo problemas para reconocer el idioma en el que está cantando, porque ese video fue fatal. Estaba cantando en francés y yo dije cualquier otra cosa, y gracias a ustedes pude enderezar esa situación, pero es muy llamativo los vibratos que hace así, y ese canto semi-melismático, porque todavía no lo está haciendo melismático, por momentos sí, de pasar por varias notas utilizando una misma vocal, que es maravilloso en Dimash. Esas últimas dos notas, esa apoyatura que resuelve desde la sensible, que es la séptima nota, antes de que vuelva a comenzar el ciclo, ese mi sostenido que resuelve al fa sostenido y que queda maravilloso. Hasta acá estamos en fa sostenido mayor, una tonalidad que hasta ahora no le habíamos escuchado a Dimash, pero que claramente puede hacer lo que quiere y siempre lo va a hacer bien. Me deja sin palabras. Bueno. Ok, yo pensé que iba a ser algo más tradicional. Ahora entiendo por qué la recomendaban tanto, porque a uno se le descajeta completamente la cabeza de un instante al otro. Y ahora pasaron a una parte más funk, si querés. Así que vamos a ver cómo canta esta nueva sección. Muchas gracias por recomendármelo. Si ya tenés alguna otra sugerencia, sabes que siempre es muy bienvenida debajo en los comentarios.
Hermosos arreglos además, fíjate, hay muchos vientos, muchos bronces, por eso digo que suena bien funkero de alguna forma. Y él se puso a tocar el teclado. La banda no sé si está detrás de escena o es una pista sobre la cual él está cantando. Si tenés más información al respecto, siempre es bienvenida. Pero sí sabemos que tocó el dombre y ahora está tocando el piano, que ya lo hemos escuchado en otro video especialmente donde lo vimos a Dimash tocar varios instrumentos, que te lo dejo por aquí arriba o debajo en la descripción, que es una maravilla, como siempre. ¿Dijo Dudaray tan hermosa? O yo flashé, escuché cualquier cosa. Dijo tan hermosa, ¿no? O sonó así, por lo menos vocalmente sonaba a eso. Me está gustando muchísimo esto. No quiero meterme mucho en cuestiones técnicas porque me parece que lo podemos apreciar mucho mejor. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, pero si te interesa que hagamos alguna reacción, análisis musical sin estos cortes, puedes hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse y además estarías colaborando con el canal para que podamos seguir trayendo este contenido de calidad. Había más de una voz ahí que por ahí estaban haciendo este acorde, un do sostenido mayor, pero se escucha un sol sostenido muy claro que vamos a ver con qué nos encontramos, porque estoy esperando que ocurra la parte del scat todavía para ver cómo improvisa con la voz. No. Gracias por tu tiempo, pero ya no soporto esto. Nos vemos. Bueno, claramente por la salud del canal tengo que volver y terminar este video que ya he comenzado, pero es un montón esto. Fíjate cómo se desprende Dimash, sale al ataque y si prestas atención, sobre todo si usas auriculares lo vas a percibir más claramente, pareciera que hay un octavador o voces sobregrabadas por arriba y por debajo de la nota que está cantando Dimash en este momento que hacen que suene coral, que son más de una voz a la vez y que hacen que tenga mucho más impacto y poder lo que está cantando. Bueno, ahí claramente hizo un melisma larguísimo, donde clavó en este fa sostenido, si no me equivoco. Haciendo casi toda la escala descendente de fa sostenido mayor, que es la tonalidad en la que está cantando. Y quiero que me digas tus impresiones al respecto. ¿Qué opinas de Dimash? ¿Te gustan cuando hace esta clase de cosas? ¿Te gusta que cante canciones más tranquilas? ¿Que cante más ópera como estuvimos viendo en los últimos videos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me interesa conocerla debajo en los comentarios. Llegó hasta este Mi 1, 2, 3, 4, 5, Mi 6. No, si el registro imposible no existe con este muchacho, claramente. Así que vamos a avanzar un poquito más, porque después voy a detenerme a escuchar específicamente esta canción y a disfrutarla como corresponde. Muchas gracias por seguir aquí. Continuemos. Y además fíjate la facilidad con la que pasa de una voz a la otra y esgrime esa cantidad incalculable de melismas entre una palabra y la otra, sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de inconveniente. ¡Qué calidad! Ojalá algún día venga a la Argentina y lo pueda ir a ver en vivo, así que si lo pudiste ver en vivo, por favor también comentanos esa experiencia porque me resulta muy interesante saber o intentar entender qué se siente escucharlo en vivo. Como si fuera para Elisa. Pero bueno, entre el re y el do sostenido. Hermoso, maravilloso. Estamos acercándonos al final de la canción ya. Yo siento que pasó una eternidad y pasaron un montón de cosas, pero venimos bien, venimos bien. Voces. Aparecieron de nuevo las voces y claramente es la voz de él sobregrabada, salvo que le pongan algún plugin, algún efecto que le permita duplicar su voz cantándola en vivo. Él no tiene que hacer absolutamente nada, se lo ponen desde la sala de control o desde la mesa de sonido y directamente cuando él canta ajustan eso a la tonalidad en la que está cantando para que las notas legales coincidan y se superponga a su propia voz original, su voz duplicada en otras notas y queda muy orgánico. Es maravilloso el siglo XXI. Claramente es el estribillo porque dice mucho Dudaray. ¿Qué significa Dudaray? Lo podría buscar, pero no. Quiero que me lo digas vos, porque para mí es mucho más importante lo que vos puedas decir en este video que lo que pueda encontrar en Google.
Aún así sea que vos vayas y lo busques en Google y luego lo dejes escrito, me parece mucho más importante que venga de vos directamente, porque este video es hecho especialmente para vos con todo el amor, el cariño y la dedicación profesional del mundo que puedo dar, por supuesto. Cada uno tiene sus propias limitaciones también. Es mucha data. Ahora clavó en este sí 5, si no me equivoco, 4, perdón, porque el 5 sería acá, y no está cantando tan agudo, sino que está acá. Una voz muy colocada, muy potente, como si fuera un cañón de guerra que va hacia el frente, y estamos en el final de la canción a ver qué ocurre en esta situación tan controversial, paradójica, única. Un lujo, no tengo nada más para agregar. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, te pido por favor que te suscribas, que le des un like, que dejes un comentario, que te hagas miembro del canal si te gustaría colaborar desde ese lugar. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Dimash que ya tengo preparados especialmente para vos. Gracias. Chao.